Situación preocupante en Estados Unidos. No solo el avance de la tripledemia y sobre todo la estación de invierno estaría afectando. La tormenta polar que enfrenta Estados Unidos causará un efecto directo en la salud de las personas. Lamentablemente se registran vuelos cancelados y sobre todo se registran ya muertes por la situación que enfrenta Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos con la tormenta polar y cómo ello podría afectar a la tripledemia que sigue avanzando? En este video compartiremos una publicación de este 26 de diciembre de 2022 y sobre todo daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 26 de diciembre de 2022 en donde Estados Unidos entraría en una nueva emergencia. No solo el avance de COVID-19, sincitial respiratorio o influenza conocidos como la tripledemia, y no solo el riesgo de que las temperaturas bajas de invierno afecten a la salud, sino que lamentablemente la misma situación del invierno que enfrenta Estados Unidos, conocido como una tormenta polar sin precedente alguno, ya estaría causando personas fallecidas y lamentablemente suspendiendo vuelos y sobre todo entrando en emergencia en algunos estados. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos con la tormenta polar? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora. Usted podrá acceder para tener información en relación a temas de salud. Bueno, un punto importante que se viene hoy en día para Estados Unidos es que lamentablemente no solo el problema de la tripledemia y el cual iba a incrementar los casos de sincitial respiratorio, COVID-19 y virus de la influenza por las temperaturas frías de invierno, se le estaría agregando un problema bastante serio: la tormenta polar, que no tendría precedente alguno. Según recientes investigaciones, se estarían evaluando que esta situación podría conllevar a agravar mucho más la situación de salud en Estados Unidos. En una reciente publicación de este 26 de diciembre 2022, científicos hablarían sobre la tormenta polar histórica que atraviesa Estados Unidos estaría dejando más de medio centenar de muertos. El frente ártico estaría hoy en día llevando a que muchas personas sigan atrapadas en viviendas y que los vehículos estén sobre todo en una situación de emergencia. Esto habría sido declarado por autoridades en Estados Unidos. Los automovilistas estarían atrapados en carreteras que se vienen convirtiendo en pistas de hielo y cajones de nieve. Equipos de rescate cegados por las ventiscas, la interrupción del suministro eléctrico y el caos en el transporte aéreo, con 3.200 vuelos cancelados desde este lunes 26 de diciembre, ha llevado a que Estados Unidos entre en una situación bastante preocupante por la tormenta polar que está hoy en día viviendo. Es importante mencionar que el número de víctimas mortales en incidentes provocados por las inclemencias meteorológicas habría superado el medio centenar en todo el país, la mitad de ellos solo en la región de Buffalo, al oeste del estado de Nueva York, la que parece haberse convertido en el kilómetro cero de este drama blanco. Es la peor tormenta invernal en la región fronteriza con Canadá desde que en 1977 el frío habría cobrado la vida de cerca de 30 personas. Datos importantes que nosotros debemos considerar. Igualmente, una publicación que mencionaba la situación que estaría llevando a que más de 17.000 vuelos habrían sido suspendidos, y esto también habría conllevado a que el presidente Joe Biden declare en estado de emergencia a Nueva York. Una situación preocupante que nosotros debemos estar mencionando. Biden habría autorizado al Departamento de Interior y sobre todo a la Agencia de Manejo de Emergencias coordinar las acciones necesarias para hacer frente a la situación, aliviar la adversidad y sufrimiento. Es importante que este frente de frío ártico
no tendría precedente alguno y la situación podría empeorar en los siguientes días. La situación que hoy está enfrentando Estados Unidos es preocupante y ello traerá consecuencias en la salud de las personas. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Si bien es cierto, se hablaba de que la época de invierno en Estados Unidos iba a incrementar los casos de la tripledemia, es decir, COVID-19, sincicial respiratorio y sobre todo influenza, no se pensaba que la misma situación de invierno iba a causar muertes con respecto a lo que enfrenta Estados Unidos. Situación que hoy día podemos decir el efecto directo que tendría la situación meteorológica que enfrenta Estados Unidos. Si bien es cierto, las consecuencias que llevaría la época de frío en Estados Unidos sería el incremento de las enfermedades infecciosas respiratorias, lamentablemente a esto se le estaría agregando también un efecto directo, que sería la misma temporada de frío que estaría conllevando ya a casi medio centenar de personas fallecidas y lamentablemente la situación va a empeorar en los siguientes días. Es importante que la situación que hoy día está viviendo Estados Unidos solo sería comparada con la que se dio en 1977, en donde se registraron 30 personas fallecidas. Estados Unidos está entrando en un estado de emergencia. El cambio meteorológico no solo causará un efecto directo sobre la salud de las personas, sino también un efecto indirecto en la tripledemia. Es importante que nosotros debemos estar alerta y sobre todo Estados Unidos debe fortalecer mucho más la información para que hagan frente a la situación difícil que están enfrentando. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación preocupante que estaría viviendo Estados Unidos. No solo la época de frío causaría incremento de las enfermedades infecciosas respiratorias como la tripledemia, sincicial respiratorio, virus de la influenza o COVID-19. Lamentablemente, el mismo frío estaría causando un daño directo. En una publicación de este 26 de diciembre de 2022, se hablaría sobre la tormenta polar que enfrenta Estados Unidos, que sería una situación histórica, no antes descrita hasta 1977, en donde se habría dado ya conocimiento de alrededor de 30 víctimas mortales. Hoy en día ya es medio centenar de personas fallecidas y sobre todo el estado de Nueva York se habría convertido en el kilómetro cero de este drama blanco. Estados Unidos estaría entrando en una situación bastante peligrosa con respecto a cómo va avanzando la tormenta, en donde ya vuelos han sido suspendidos y sobre todo el estado de Nueva York había sido declarado en emergencia. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.